Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer al doctor Clayton McCart por la invitación a compartir el tema de las marcas de fuego en los libros del periodo colonial vinculado al proyecto digital Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego que está cumpliendo este año 15 años de estar en línea. Cuando lo presentamos por primera vez hace 15 años, nunca imaginamos que llegaría a constituirse como una importante herramienta bibliotecológica de apoyo para la identificación de esta muy particular tipología de marcas de procedencia. ¿Qué son las marcas de fuego? La marca de fuego es una impronta carbonizada realizada mediante un instrumento de hierro, el cual es sometido a un calor lo suficientemente fuerte para que al colocarlo en uno o varios cantos de un libro, queme una parte del papel dejando plasmado un sello que es prácticamente imborrable. Esta práctica fue frecuente en las bibliotecas de colegios y conventos del periodo colonial, teniendo su auge durante los siglos XVII y XVIII, a los que siguió una etapa de decadencia entre la primera y segunda década del siglo XIX. Los casos más tardíos llegan a mediados del siglo, vinculados menos a órdenes seglares o regulares y más a instituciones de corte estatal o de colecciones particulares. Hoy por hoy, podemos afirmar que no fue una práctica que haya proliferado solamente en Nueva España, sino que también se usó en otros territorios bajo el dominio de la corona española. Desde 1989, Carlos Krause, en su catálogo de marcas de fuego, ya había mencionado que se gestaron también en España, en Guatemala, en Nicaragua, Islas Filipinas, en Portugal y Brasil. Sin embargo, él nunca documentó algún caso. Por ello, desde los albores del proyecto, nunca descartamos la posibilidad de localizar algún libro marcado tanto en territorios europeos como en ámbito latinoamericano. Claro está que hace 15 años esto no constituía el objetivo principal. Iniciamos entonces con la participación de unas cuantas instituciones, mayoritariamente bibliotecas de fondo antiguo de la ciudad de Puebla, y buscábamos convocar a más bibliotecas para reunir la mayor cantidad de marcas de fuego en ámbito nacional, dada la gran variedad de sellos que tenemos y con muchas variables de región en región. Fue hasta 2011 que pudimos vincular las primeras dos marcas de fuego procedentes del convento de Santa Catarina de Barcelona, ejemplares custodiados en la Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Es hasta 2014 que se localizó ahí mismo otro ejemplar con una marca de fuego que evidentemente no era dominica y que tampoco habíamos visto en México. Y es hasta el año 2023 que se pudo identificar como procedente del convento de San Francisco de Palma de Mallorca en España. También en ese año tuvimos acceso a bibliotecas conventuales y a una municipal en Perú y Bolivia, experiencias que nos permitieron corroborar lo que afirmaba Krause como cierto, solo que esta vez sí nos abocamos a documentar algunos casos. Adicionalmente, tenemos noticias certeras de su existencia en Italia, particularmente en Cerdeña y en Padua. Ahora bien, ¿por qué marcar libros con fuego? Esta práctica se remonta a los antiguos egipcios y romanos, cuando marcaban el ganado mediante hierros candentes con el objeto de facilitar la identificación del propietario de cada animal. Esta práctica, que ya está en desuso, es probablemente un antecedente cercano, dado que responde al mismo objetivo de dejar de forma visible una evidencia de posesión o de pertenencia.
En el caso de las marcas de fuego coloniales, determinados elementos distintivos nos permiten vincularlas en primera instancia a una orden religiosa específica. En estos ejemplos que les pongo de marcas carmelitas, notarán que casi todas incluyen las armas de la orden, como son el Monte Carmelo, que se carga con una estrella, y la cruz flordelizada, que en algunos casos se vuelve más estilizada. Y a los costados de la cruz van a notar diferentes iniciales que sirven para diferenciar a un convento carmelita de otro. Históricamente, la evidencia de pertenencia por excelencia ha sido el ex libris, pues por su tipología resulta ser más fácil y directo, ofreciendo la identificación inmediata de su propietario. La marca de fuego, por el contrario, se considera una de las más complejas marcas de procedencia existentes. Paola Riccardi las llama de difícil interpretación y menos universales. Entonces, si el ex libris era el más conocido y el más fácil de usar, ¿por qué recurrir a un sistema de marcaje más complejo? Una teoría a partir de los casos analizados entre la península ibérica y Nueva España se relaciona principalmente con el costo de los libros que tenían al ser traídos a un territorio que apenas si contaba con algunos talleres tipográficos, por lo que la producción editorial venía mayoritariamente del otro lado del Atlántico. Pero esa no era todo. En su libro Negocio e Intercambio Cultural, el doctor Pedro Rueda Ramírez indica que a los libreros peninsulares que traían libros en los navíos les significaba asumir un considerable número de riesgos, entre los cuales estaban el traspasar la vigilancia de la Inquisición mexicana, instalada en 1571 en puertos y aduanas. Además de ello, había que sumar la batería de medidas institucionales que reforzaban los medios de control legal sobre el libro antes de su impresión. De esta manera, cada libro que completaba la carrera de Indias terminaba siendo un objeto preciado en las librerías. Por ende, se buscaron maneras de asegurar que los libros no fueran extraídos ni vendidos a otros conventos o a particulares. Así que la práctica más sencilla y económica fue la de incluir en los ejemplares anotaciones manuscritas que dieran fe de la pertenencia. Sin embargo, muy pronto, estas anotaciones manuscritas no fueron suficientes, pues con mucha facilidad eran desprendidas, con lo que desaparecía el vestigio. Por tanto, la marca de fuego, al ser una impronta que deja un bajo relieve de entre 1 o 2 milímetros, dependiendo del calor usado, exigía una tarea más laboriosa para quien buscaba hacerla desaparecer de forma impecable. Si vemos este ejemplar, que en la guarda volante interior aún conserva la anotación manuscrita que lo vincula al convento de San Diego de la ciudad de Valladolid, y en el canto inferior vemos la marca de fuego que es del mismo convento y que fue colocada posteriormente a la anotación manuscrita. Ahora bien, hay que considerar también el valor cultural y académico que los impresos adquirieron dentro de las órdenes reglares y seculares. Para los agustinos, por ejemplo, los lotes de libros que encargaban eran, según el doctor Rueda Ramírez, una cuestión clave en la organización de la actividad misional de la orden y para su formación intelectual. De todo esto resultará para ustedes más clara la importancia que tuvo el marcaje con fuego. El ex libris, además, ofrecía al poseedor la oportunidad de seleccionar un diseño que fuera acorde con él y con lo que su biblioteca representaba. El grabado resultante entonces permitía tener una finura de detalles, lo cual tampoco puede lograrse en el caso de las marcas de fuego. Estas siempre serán más burdas y los detalles desaparecen al calentar en demasía el hierro
como es el caso que están viendo ustedes en pantalla, pero esa sencillez permitía también a los bibliotecarios y a los frailes identificar de una manera ágil a qué convento o a qué colegio pertenecía cada libro. Hoy día, a partir de estos diseños que se hicieron, hay casos difíciles de entender, los cuales tuvieron un sentido para quienes los mandaron a hacer hace siglos. Y a falta de otro vestigio, no podemos atribuirlo tan fácilmente a alguien en particular. Y es que los libros nunca están estáticos en un solo lugar. Los libros se intercambian y todavía peor, también debido a la supresión que hubo de conventos, las colecciones se disgregaron en muchos lados. Esta movilidad terminó generando casos muy interesantes como el que les voy a mostrar, que además constituye un ejemplo perfecto para ilustrar la circulación de los libros durante el periodo colonial. Se trata de un opúscula de San Agustín, obispo de Hipona, en un impreso parisino de 1521, que conservamos en la Biblioteca La Fragua. Y como podrán notar, este libro tiene sobrepuestas 3 marcas de fuego, una del convento de la Merced de Puebla, otra del convento de San Agustín de la Ciudad de México y una del Carmen de Puebla también. Adicionalmente, en el interior del libro se encuentran otras anotaciones manuscritas en las que, por las que sabemos que el libro también estuvo en su momento en manos de 2 frailes del convento agustino de Salamanca, en Michoacán. Así que es muy probable que el libro originalmente haya estado en Michoacán, haya pasado al convento agustino de la Ciudad de México, de donde vino a pasar a Puebla y estuvo en 2 conventos. Pero ¿en cuál convento poblano estuvo primero? Pues de ninguna de estas marcas es posible decir con certeza cuál fue primero y cuál fue después. Y ante la imposibilidad de borrar la marca de fuego del antiguo poseedor, la mejor decisión que tuvieron fue colocar la del nuevo convento sobre la ya existente. Ahora, siguiendo con este mismo ejemplo, a nosotros nos resulta algo fácil identificar a qué conventos estuvo el ejemplar, dado que estas 3 marcas de fuego sobrepuestas se encuentran en un gran número de ejemplares que están reunidos en la Biblioteca La Fragua. La gran problemática que se presenta es cuando un ejemplar circuló a otros lugares, quedando desvinculado del conjunto al que pertenecía. Y a falta de una evidencia material que nos permita colegarlo con el conjunto, es muy difícil identificarlo. Y ese fue el caso justamente del de Palma de Mallorca en Barcelona. Conforme el catálogo colectivo de marcas de fuego ha crecido en número de registros, se ha vuelto una herramienta bibliotecológica de consulta para bibliotecarios, para coleccionistas particulares, anticuarios e investigadores que buscan identificar la procedencia del ejemplar que poseen, que estudian o que también intentan vender. Así, la idea original que teníamos de que participaran solamente bibliotecas mexicanas con grandes volúmenes de ejemplares pronto cambió. El contacto con los propios usuarios que tuvimos nos han permitido crear nuevas redes con bibliotecas, a veces más pequeñas, a veces no tanto, algunas en territorio norteamericano, en Canadá también, incluso la más lejana que ha sido en Alemania, y que resguardan uno o pocos ejemplares marcados de fuego mismos que van formando parte de sus colecciones de libros raros y curiosos. Además de que ellos obtienen la información de procedencia, nosotros hemos podido incluirlas gracias a su colaboración. Y bueno, en la imagen que les presento es un caso obviamente que está en una de las bibliotecas lejanas de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. El catálogo se ha vuelto una herramienta de consulta que se ha consolidado entonces con la ayuda de muchísimas personas e instituciones.
Pensar en viajar a cada una para capacitar al personal o para documentar las marcas de fuego no nos es posible ni por tiempo ni por recursos, por lo que uno de sus valores actuales ha sido el de generar nuevas contribuciones en la distancia, lo cual nos ha exigido una dosis de flexibilidad, pues cada institución y colaborador que nos busca cuenta con recursos y prioridades diversas a las nuestras. Así hemos crecido a lo largo de 15 años, siendo flexibles en muchos aspectos, pero cuidando por sobre todo la uniformidad y la veracidad de la información consignada, el manejo de las autoridades y de las procedencias, pues queremos que se mantenga como una herramienta bibliotecológica de consulta confiable. Pues muchas gracias.